De vuelta ya con Palabra Suelta. Este lunes empezamos con erosiones, naturaleza, ancestros, eros. Lo que está en el plasma nuestro y que es esta pequeña galería que ahora la tiene usted plenamente en su pantalla, que es para promocionar a los artistas, a las artistas plásticas de nuestro país. En este momento, o en este caso, es Rosy Rebelo, que representa una triple temática universal: Eros, los ancestros y la naturaleza. Todo esto en Rosy Rebelo. ¿En qué galería está ahorita Rosy Rebelo? Estoy buscando por toda la información. Alianza Francesa, la encuentro. Alianza Francesa, Rosy Rebelo Potosí. Y remarco esto de Potosí porque hay estas coincidencias que trae la vida. Rosy es de Ibarra y está entonces en la Alianza Francesa. Usted tiene tiempo para ir a enfrentarse con las propuestas de Rosy Rebelo. Nuestro invitado es un sociólogo que también es experto en comunicación. Adalid Contreras viene de Bolivia y es el secretario general de la Comunidad Andina de Naciones. Está aquí porque hoy se hizo un seminario sobre acreditación universitaria y se transmitió en vivo en la Universidad Andina Simón Bolívar. Y decía que remarcaba el segundo apellido de Rosy Rebelo Potosí, porque Adalid Contreras es, decía, ya lo decimos, boliviano, de Potosí, la ciudad quizá una de las ciudades más altas en este planeta, más de 4.000 metros de altura. Adalid, bienvenido, gracias por estar en Palabra Suelta. Muchas gracias por la invitación, Javier. 4.300 metros de altura. Si un avión llega no es que aterrizan, sino que es una paradita nomás. Bueno, algunos pilotos cuando llegan a Potosí suelen decir que nos amarremos los cinturones porque vamos a iniciar el ascenso al aeropuerto Potosí. al aeropuerto de Potosí, pero es una ciudad de una importancia histórica enorme, Potosí. Yo creo que gran parte de las raíces de nuestra América y paradójicamente el crecimiento europeo están dados en Potosí. Así es. Se llegó a decir que con la plata sacada del Cerro Rico de Potosí se podía haber tendido un puente de plata desde Potosí hasta Madrid. Correcto. Y sin duda que alcanzaba para eso. Comienzos del siglo XVI, cuando llega este varón Toledo, que trae este nuevo método de extracción de la plata a través del azogue. Que permitió una aleación y la transformación de metales. Sí. Y los españoles se enriquecen con todo lo que sacaron de... Ellos le llamaban el Alto Perú a Potosí. Exactamente, es la parte anterior del Tahuantinsuyo. Sí. El Alto Potosí, más bien situado hacia el sur de Bolivia, que en un momento llega a ser una ciudad más poblada que París, con sus 400.000 habitantes. Por todo lo que generaba también esa ciudad, ¿no? Alrededor de la minería, la pequeña industria, todo un movimiento agropecuario, no solamente de lo que es Bolivia ahora, sino hasta La Plata. O sea, el virreinato La Plata es donde pertenece Potosí. Genera todo un movimiento de enclave importante en aquella época, sí. Solo que los españoles, con toda esa riqueza, luego enriquecen al resto de Europa. Holanda, por ejemplo, ¿no? Los piratas hicieron su trabajo, sí. Sí, también. Así es. Esa importancia histórica, si uno quiere entender la lógica de cómo va naciendo el sistema capitalista en el universo entero, tiene que empezar por entender lo que estaba pasando en Potosí, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, definitivamente la historia actual la tenemos que encontrar en las raíces de la historia. Y toda esta historia de discriminación, de otros conceptos de subdesarrollo, desde otra mirada, la dependencia, tiene que ver con el saqueo de nuestras materias primas, ya desde los primeros años de la colonia en nuestro continente, y que creo que recién estamos aprendiendo a superarlos. Adalid Contreras, le reitero, es el secretario general de la Comunidad Andina de Naciones. Hoy hubo es hoy y mañana, este acto de la acreditación universitaria, que incluso se transmitió para que lo conozca y lo vea todo el mundo. ¿Qué primera impresión tiene Adalid?
Una primera impresión muy positiva de la Universidad Andina Simón Bolívar acá en Quito, porque decide festejarse sus 20 años Sí, claro. con este evento, Ajá. que en el ámbito universitario tiene enorme trascendencia, porque se trata, y además un evento internacional, Sí. se trata de compartir experiencias respecto a la acreditación universitaria, es decir, los sistemas de evaluación de la calidad educativa en las universidades. Creo que es un acto valiente, es un acto honesto, es un acto de sinceramiento de nuestros sistemas educativos con la realidad de nuestros países. No podemos seguir moviéndonos en un sistema desgastado. Tenemos que saberlo proyectar a los desafíos del desarrollo que nos está planteando el desarrollo asimismo de nuestros países. Entonces, hablar de calidad educativa significa plantearse exigencias amplias en propuestas curriculares, metodológicas, formación de recursos, y eso es lo que se está debatiendo hoy en la Universidad Andina. Aunque en principio sea un poco traumática la cuestión. El amigo Enrique Ayala decía que incluso inicialmente es punitiva, pero luego se debe pasar un proceso de sistematización y de legitimación de una acreditación de excelencia académica. En verdad, cuando hablamos de universidad deberíamos hablar en general de excelencia académica. Y así eso debemos llegar en la región andina y en América Latina. Usted lo sabe, Adalid Contreras, el secretario general de la CAN. En la Constitución ecuatoriana se proclama, y la boliviana también tiene muchos aspectos traídos de la visión ancestral de nuestros pueblos, se proclama el buen vivir, el summa causae. Y eso nos demanda desbaratar todo lo anterior y construir algo distinto. En Bolivia hablamos del summa camaña, que es el summa causae Ecuatoriano. quichua, puesto en aymara. Ajá. Y efectivamente es un nuevo pensamiento, es un pensamiento renovador. O sea, no solo nuestro, sino apropiado para el desarrollo de nuestros países. Y el summa camaña o el summa causae tenemos que construirlo. Efectivamente, hay muchos elementos que podemos recogerlos de las raíces, pero hay muchísimos más que tenemos que saberlos confrontar desde esta raíz de la armonía, ¿cierto? De la armonía del hombre consigo mismo, del hombre en sociedad, del hombre con la naturaleza. Sobre la base de esta filosofía tenemos que saber construir desarrollo. Y es un desafío, y las universidades se están sumando a este desafío. Ahora, usted como secretario general de la CAN, la Corporación Andina de Naciones, que son básicamente 4 países. Así es. Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Hay que hacerlo sabiendo que no hay un pensamiento homogéneo, que hay que intentar sentar en una misma mesa incluso posiciones encontradas, porque no todas las constituciones están hablando del buen vivir. Hay otras lógicas que también animan a otros países de la propia CAN. ¿Cómo se hace eso, Adalid? Yo creo que la CAN es un laboratorio que va a ser de extrema utilidad a la constitución de UNASUR y de nuestra CELAC. Hay opciones de constitución de sistemas de integración, algunos llamados de alineamiento, es decir, donde participan los iguales en sus propuestas de estrategia. Ejemplos claros en la región son el ALBA y la Alianza del Pacífico, por otro lado, con los proyectos de TLC. La CAN optó por el pluralismo. En la CAN apostamos por la posibilidad, la búsqueda de convergencias y consensos desde las diferencias. En la base de nuestra filosofía, además del buen vivir, está el desafío de la unidad en la diversidad, en toda la complejidad de lo que significa este concepto. Entonces, en el ámbito conceptual, tuvimos que cambiar el paradigma que sustenta la integración andina. Antes de entrar a CALCET hablábamos de la etapa de la sustitución de importaciones, que fue la primera etapa de vida de la CAN. El Pacto Andino. El Pacto Andino. En el 69. Nace el 69 con este propósito, ¿no es cierto?, de la industrialización, de la creación de un mercado común. Era muy fuerte el pensamiento cepalino de Prebisch. Pesó mucho la teoría de la dependencia,
Creo que un ejemplo típico de la zona para los que vivieron en aquella época en el Ecuador es el carrito el andino, que es un producto autónomo de nuestra industria. Bueno, con el desarrollo de la historia y el consenso de Washington, que influye también en nuestras regiones, la CAN tiene que dar paso a otro paradigma, que es el del regionalismo abierto. Y vamos a tener por muchas décadas una CAN estrictamente comercial, que obviamente no se presta a la constitución de una CAN plural, que genera el vivir bien, que se construye desde la diversidad. Entonces proponemos la integración integral, que por una parte es multidimensional, es decir, distintos temas en un mismo nivel, económico-comercial, el social, el cultural, el político, el ambiental. Por otra parte, que recupera la presencia ciudadana en la Constitución andina y que se desafía a construir consensos desde las más grandes diferencias. Efectivamente hay temas muy complejos en los que será muy difícil ponerse de acuerdo. Pero en la agenda andina nosotros encontramos como 117 temas que podemos trabajar juntos los 4 países. Entonces, esta apuesta de una CAN plural, de un sistema integracionista que respeta las diversidades y se desafía a construir desde ellas acciones comunes, yo creo que es la base que nos va a permitir en una UNASUR, que es también plural, la posibilidad de proyectarnos. Desde las estadísticas, que ya sabemos que son tan relativas, ¿no? Sí. No es deleznable tampoco lo que pasa en la CAN, ¿no? Somos más de 100 millones de habitantes, más de 3 millones de kilómetros cuadrados de territorio, una enorme diversidad, no sé cuántas lenguas puede agregar la CAN. Más de 60. Más de 60 y jactarse de esa diversidad. Pero sin embargo, la sensación que yo tengo es que la gente como que le ha perdido fe a los procesos de integración. Y ahí creo que el Pacto Andino originalmente era así. Es una de las cosas que explica esa pérdida de fe. Muchos años nos pasamos hablando de la inversión extranjera directa, de las aperturas comerciales, y mientras estábamos teorizando todo marchaba muy bien, pero al momento de aplicar y bajar aranceles para promover y suscitar esa integración, las cosas empezaron a fallar. En un evento académico que tuvimos en Lima, uno de los académicos dijo que la mejor definición que podíamos darle a la situación de la CAN es que dejó de ser sexy, perdió su sex appeal. Y usted es comunicólogo, Adalí, ya sabe lo que eso también significa. No, claro, entonces, más allá de lo que esto pueda significar, tiene su aplicación en esquemas que tienen 40 años de vida. Generan cansancio. La gente quiere resultados. Los resultados de la CAN se dieron estrictamente en el plano comercial y resultados muy importantes, que no le llegan al hombre de la calle. Entonces, tiene toda la razón de no sentirse parte de este proceso y cansarse de él. Debemos generar varias estrategias para recuperarlo y las estamos haciendo, Javier. Relato algunas. Primero, preservar los logros en el ámbito comercial. Tal vez pocos lo saben, pero la CAN es, para muchos estudiosos, el sistema de integración más perfecto en su mercado ampliado o en su zona de comercio. Es muy exigente en el manejo de la calidad, es muy benevolente en las ofertas de asesoría técnica para que esta calidad funcione. Es un mercado en un 90% constituido por la circulación de manufacturas que países andinos venden a otros países andinos. A diferencia de otras economías que se basan estrictamente en la exportación de materia prima de commodities, la CAN es el espacio donde nuestros pequeños industriales, incluidos las MIPYMES, tienen la posibilidad de intercambiar productos. Esto, pues, además de ser ya de suyo importante, porque motiva, promueve la producción, promueve la industrialización, es generador de empleo,
y es generador también de valor agregado. Una propuesta que nace en el Ecuador, la de la economía no tanto llevada por la competitividad, sino más bien por la complementación, puede tener asidero en este tipo de experiencias y estamos tratando de empujar este ámbito económico-comercial. Es un ámbito económico importante, solamente manejando algunas cifras. El año 2005, el total de circulante en la CAN era de 4.500 millones de dólares aproximadamente, y el año 2011 cerramos con aproximadamente 10.000 millones, o sea, el doble en 5 años. Entonces, en una situación de crisis, hay una progresión importante de la economía en la comunidad andina, y esto es importante decirlo y manejarlo y saberlo para que nuestros pequeños empresarios tengan la seguridad que la CAN les es importante. Pero no es suficiente esto. Hay un tema fundamental que lo estamos trabajando con mayor rigor cada vez, que es el de la ciudadanía andina. ¿Cómo hacemos para sentirnos parte de la CAN, para sentirnos ciudadanos andinos? Más allá del gran discurso de la identidad, ¿con qué pequeños logros medimos esto? Y empezamos a tener algunos, Javier, por ejemplo, el pasaporte andino. Por ejemplo, la posibilidad de la libre circulación, la posibilidad de poder viajar solamente con el carnet, el documento de identidad, entre los países andinos sin necesidad de visa ni pasaporte. Estamos avanzando ahora en temas también laborales, de manera tal que un ciudadano andino que trabaje en otro país andino goce de los mismos derechos que un nacional. Esto está ya validado, tiene una norma, estamos en un proceso de reglamentación y progresivamente en su aplicación. Entonces, este tipo de cosas las tenemos que seguir fomentando, cultivando, trabajando, de modo tal que el ciudadano de pie sepa que hay una CAN y sepa que es parte además de esta CAN. ¿Cómo ve la CAN, Adalit, el tema de la seguridad? Tema que ya ocupa destacada importancia en cualquiera de los foros. La UNASUR ha hablado como parte de su agenda importante el tema de la seguridad. ¿La CAN cómo lo está viendo? No, también es un tema de preocupación y de importancia para nosotros. Lo que pasa es que en estos procesos de integración hay una metodología de trabajo. Lo primero consiste en generar consensos que deben expresarse en una legislación, una normativa, que en la CAN se llaman decisiones. Hemos logrado en la CAN algunas decisiones en el campo de la seguridad, decisiones importantes. Por ejemplo, una decisión que se llama la Zona Andina de Paz, y que consiste en mantener nuestra zona con políticas de desarme, con políticas de control de armas pequeñas y ligeras, con políticas también de cuidado entre nuestros países andinos respecto a posibilidades de brotes de violencia. Entonces, una zona andina de paz es fundamental. Esta es una decisión reconocida por las Naciones Unidas e inspiradora de políticas parecidas en distintos lados. Estamos trabajando ahora la necesidad de políticas en el campo de la seguridad humana. Este es un tema que está afectando fuertemente a los 4 países. Los encuentros entre las autoridades de nuestros países sobre este tema son frecuentes, los intercambios de experiencias lo están siendo también. Y por supuesto que hemos decidido coordinar con UNASUR todo lo que generemos en políticas de seguridad, de modo tal que sea otro beneficio que le demos al ciudadano. Ahora se lo planteo como ecuatoriano, Adalit. Sí. En mi país, a veces cuando abordamos el tema de la seguridad en esa heterogeneidad social, hay sectores dentro de Ecuador que están diciendo, ahí está, todo el incremento de la inseguridad, crímenes, asaltos, en fin, se produce por este problema de haber liberado de las exigencias de pasaporte, de permiso de ingreso, que es una condición indispensable si somos parte de este grupo de la CAN, de la Comunidad Andina de Naciones, y trabajamos con prejuicios, con estereotipos,
y decimos que la violencia solo nos viene desde afuera y que si pusiéramos control a la libre circulación de las personas podríamos controlar la violencia. Vivimos esa época de prejuicios. ¿Cómo contestar a todo eso? Ojalá no retrocedamos. Estas son susceptibilidades que se viven en los 4 países andinos con distintos vecinos. A veces casos aislados llevan a justificar en el imaginario este tipo de pensamientos, pero de ninguna manera justificar políticas de retroceso en un periodo prehistórico cuando hemos logrado avanzar en procesos de la libre circulación. Por supuesto que tiene que ser regulado. Por supuesto que las políticas de hermandad entre vecinos tienen que llevar a políticas más concretas de carácter, en este caso ya binacional, que nos permitan superar las susceptibilidades que se están generando. Por supuesto que en la comunidad andina estamos conscientes y estamos preocupados por estos procesos y haciendo los esfuerzos más grandes por estos acuerdos de carácter binacional. Tendrá que estar acompañado por procesos de empleo. O sea, yo tengo la más absoluta certeza de que el reconocimiento de todos los derechos laborales de un ciudadano andino en otro país andino va a ayudar a superar también este tipo de susceptibilidades de las que estamos hablando. Antes, Adalid, había, en la época del Pacto Andino, ¿no? Había, yo tengo también es una sensación, ¿no? Sí. Que había una mayor difusión de lo que estaba logrando el Pacto Andino. Esto se ha perdido. ¿Cómo corregir esto? ¿Cómo convencer a esta comunidad, que decíamos, de más de 100 millones de habitantes, de que este esfuerzo de integración, a pesar de que lleva muchos años, vale la pena? Este es un trabajo complejísimo, Javier. En los últimos años, con la gestión del amigo común Freddy Ehlers, sí, que también viene del periodismo, el conocimiento que yo tengo de la comunicación, decidimos hacer de la comunidad andina una comunidad que dialogue. Y creamos un sistema de televisión por internet, TVCAN, un sistema de radio, RadioCAN, una página web que tiene como 60,000 visitantes semanalmente, y varios recursos, varios recursos, pero no alcanzan. Trabajamos enormemente en las redes sociales. ¿Había programas de televisión, Adalid? Sí. Lo que pasa es que los presupuestos no nos están alcanzando para este propósito. De todas maneras, ya está en nuestra estrategia que no pasa de este año. Un trabajo combinado con la televisión pública de cada uno de los 4 países para que juntos trabajemos temas de integración. Es decir, si nosotros no tenemos los recursos para ser nosotros los generadores del discurso, juntémonos, abonemos recursos y capacidades y hagamos propuestas de política integracionista. Seguramente nosotros otorgaremos experiencias, otorgaremos prácticas, contenidos, de modo tal que en cada país se puedan generar también productos que los vayamos circulando entre nuestros países. Los medios públicos en los países andinos tienen como nunca un grado de desarrollo importante en agencias informativas, en canales de televisión, en prensa, en radio, y tenemos que saber aprovechar positivamente esta constitución. Adalid Contreras es el secretario general de la Comunidad Andina de Naciones. Está aquí en el Ecuador, entre otras cosas, para sumarse a estas conmemoraciones, esta fiesta por los 20 años de la Universidad Andina Simón Bolívar, y ahí se ha aprovechado para hablar de la acreditación universitaria, reflexionar sobre el proceso de educación superior que también preocupa a la comunidad andina. Adalid, si no le anoté mal, la CAN también puede convertirse en una especie de laboratorio para estos otros esfuerzos integracionistas, por ejemplo, UNASUR. ¿Qué quiere decir eso exactamente? Desde el Acuerdo de Cartagena del año 69, en el primer objetivo se habla de que la CAN debe ser un eslabón para la integración latinoamericana. Un notable ecuatoriano, Germánico Salgado, sí, que fue miembro de la Junta del Acuerdo de Cartagena, se ocupó de destacar y darle contenido a este tema. Lo que quiero decir es que desde siempre la CAN tiene un espíritu integracionista continental latinoamericano.
y somos parte de la constitución de UNASUR. Nosotros aspiramos a trabajar convergencias con el vecino, con Mercosur, y complementariedades y con el mismo UNASUR, de modo tal que nuestra sociedad tenga un beneficio con lo que podamos recoger de acá. ¿Qué es lo que puede ganar UNASUR con experiencias como la nuestra? Experiencia acumulada, buenas prácticas, que con una política progresiva tendrán que irse quedando varios temas en UNASUR, como por ejemplo la política de defensa, que UNASUR ya la tiene bien desarrollada. Dejamos de trabajar en la CAN, o sea, simplemente se las pasamos a UNASUR. Progresivamente tendremos que ir encontrando otro tipo de temas. ¿Y la CAN, tema de la seguridad? ¿Y la CAN puede quedar subsumida por UNASUR? Puede seguir existiendo, trabajando algunos temas de constitución andina, por ejemplo, el comercio, que es tan importante. La experiencia que ya ha tenido la CAN en Administración de Justicia también. Administración de Justicia, las políticas sociales que están cobrando una el Parlamento andino. Nuestro Tribunal Andino de Justicia. Es decir, el hecho de la existencia de UNASUR no implica la disolución ni de la CAN ni de Mercosur, pero sí supone la obligación de un trabajo convergente y complementario. Lo peor que podríamos hacer es repetir procesos y repetir experiencias y exigencias para nuestros países. En los orígenes estaba toda esta cuestión de la sustitución de importaciones, la fuerte influencia de esta visión de este teórico Prebisch, ¿no? Y ahí todavía hablábamos de Producto Interno Bruto, las tasas de crecimiento, todavía las usamos. Pero hay países de la región que, como decíamos, están privilegiando otras nociones, que son también temas culturales muy fuertes. ¿Usted ve, Dalit, que esto pueda convivir o llegará el momento en que abracemos estas nuevas visiones, estos nuevos conceptos? No, tienen que convivir. Este año, el mes de marzo, hicimos en Guayaquil una rueda de negocios entre empresarios de los distintos tamaños. Y fue un éxito, pero absoluto, rotundo. Distintas visiones, distintas experiencias, negociando posibilidades de intercambio comercial. Nos permitió esta experiencia desarrollar en la CAN elementos que estaban presentes en la etapa de la sustitución de importaciones, como por ejemplo la inversión estatal en la producción. Cada uno de los países andinos tenemos nuestras propias bancas de desarrollo, las estamos poniendo a trabajar en común, asimilando como una política andina la promoción de la producción, no solamente el comercio, sino la producción misma, de modo tal que desarrollemos mayores procesos de industrialización. Y junto con esto, la posibilidad de la negociación conjunta como bloque andino frente a terceros. Entonces, hay una nueva inspiración, hay un nuevo ámbito que, a pesar de las diferencias, nos permite unirnos como países andinos. Empecé el programa, y usted lo escuchó, a Dalit Contreras, secretario general de la CAN, con este pensador franco brasileño, que hablaba del ecosocialismo. Sí. Y la verdad es que en la agenda de casi todas las sociedades de este planeta, visto lo que ha sido el desastre ambiental, ese tema importa mucho. ¿Cómo lo trabaja la CAN? La CAN es depositaria del 25% de la biodiversidad del planeta. El 10% de agua dulce del mundo está en la CAN. Y tenemos que sernos responsables de la protección de este recurso. Y es más, no solamente proteger, sino mostrarle a la humanidad que en la CAN podemos ser con el vivir bien respetuosos de la naturaleza y generar procesos de desarrollo desde allá. Tenemos una agenda estratégica ambiental en la comunidad andina, donde trabajamos aspectos relacionados con el cambio climático, con biodiversidad. Estamos trabajando un programa de control de la desglaciación de nuestras montañas, de nuestros nevados. Y sí, son estos elementos. Y también el control del agua como derecho humano. Entonces, nuestros ministros del área están empezando a coordinar actividades en estos ámbitos. ¿Y la actividad extractivista, cómo se la ve?
Acabamos de constituir, Javier. Lo que pasa es que hay muchos temas que son nuevos. Ajá. O son antiguos, no fueron asumidos por la CAN, sino recientemente. El tema de la minería ilegal. Hemos constituido un consejo andino que trabaje el tema y desde la perspectiva esta de superar la minería ilegal, entonces asumir también políticas respecto al extractivismo, al desarrollo de políticas extractivistas o de producción con responsabilidad ambiental y con responsabilidad social. Lo que yo le puedo decir es que las autoridades de los 4 países están de acuerdo con esto. Y tengo la certeza de que en poco tiempo lograremos niveles de control importantes en este campo. De momento, la tensión es muy grande. En el Perú, los movimientos sociales contra las mineras son cada vez más importantes porque no existe diálogo ni políticas compartidas, y creo que en los 4 países está pasando lo mismo. Pero creo que lo importante es que hemos asumido que este es un problema y que tenemos que encontrarle soluciones. Temas delicadísimos como el narcotráfico, que tienen que ser abordados, Adalit, porque de lo contrario también desde afuera nos quieren venir a hablar del tema. Usted sabe, existe el GAFI, Grupo de Acción Financiera Internacional, creado por los países ricos y desarrollados, y que nos monitorean y nos dicen que estás en lista gris o en lista negra, y sin embargo en muchos países ricos y en la banca de esos países ricos se lavan activos, y también con ese, no sé si decirlo así, con ese blanqueamiento de esos activos también se financia al terrorismo. ¿Cómo respondemos a todo eso? Fracasó la política de interdicción. Sí, fracasó en la región esta mirada que quiere hacer responsable de todos los males relacionados con el problema mundial de las drogas a los productores de la hoja de coca, porque la mirada es equivocada. Sí. O sea, este es un problema mundial. Y en la CAN sostenemos que mientras exista demanda, esto promoverá la producción. Entonces, tan rígida como el control de la producción o más, debe ser el control del consumo. O sea, los países consumidores, las sociedades consumidoras tienen que ser parte del problema. No es un problema solamente de control de la producción. Nosotros nos oponemos a sentirnos responsables únicos del problema, tenemos un grado de responsabilidad importante. En la comunidad andina estamos impulsando una política de desarrollo alternativo, integral y sostenible, que recoge las concepciones de los 4 países para provocar niveles de desarrollo importantes, especialmente en las zonas productoras o de lo que origina a la marihuana o lo que origina la cocaína. Pero nuestro enfoque parte de que el problema principal no está acá, sino en el control de los insumos químicos que hacen posible que una planta se transforme en droga. ¿Sí? O sea, el enfoque es importante trabajarlo, y nosotros lo estamos trabajando cada vez con mayor seguridad. Frente a esto ha sido importante un hecho inédito en el desarrollo de los países andinos, al menos en los últimos 3 años, que es el desarrollo de políticas sociales, y especialmente en estos sectores. El desarrollo también de políticas de promoción productiva. La creación de marcos de justicia, por supuesto que nos permite también tenerlos como elementos presentes para la superación del problema. Los 4 países andinos no estamos viviendo ya de la cooperación internacional en fondos y en ideas para el desarrollo de políticas sociales. Estamos generando estrategias y políticas nacionales soberanamente, desde la identidad y las cualidades y posibilidades de cada una de nuestras sociedades. Los niveles de inversión en políticas sociales han crecido de modo impresionante en los 4 países andinos. En el 2005 estábamos por debajo de la media latinoamericana en 3 puntos, estamos 4 puntos por encima y estirando la media latinoamericana. 8% es el caso ecuatoriano del PIB. Que es impresionante, claro.
cuando siempre hablábamos de países que no le destinaban ni el 1% a las políticas sociales. Entonces, este es un hecho que indudablemente va a influir positivamente en la superación de este problema. La democracia, Adalit, ¿cómo la ve Lacan? ¿Hay amenazas? Hemos asistido en la propia región recientemente a lo que algunos han llamado los golpes de Estado lights. Sí. ¿Cómo ve Lacan la defensa de la democracia? Lacan tiene una legislación respecto a la democracia, que es nuestra Carta Democrática Andina. Y es muy clara en el reconocimiento de sistemas electos soberanamente. Es muy clara en la defensa de estos procesos frente a posibilidades golpistas o de otra naturaleza. Y es un derecho que, por supuesto, lo hacemos valer. Han habido intentos de desestabilización en los 4 países. Inmediatamente hemos hecho presencia en los 4 países andinos en solidaridad con la defensa de los procesos democráticos genuinos en los 4 países. Ese es un enfoque de la democracia que no podemos dejarlo pasar. Tenemos una legislación constituida. Pero también está el de la construcción de las nuevas democracias. Y que no pueden eludir una presencia cada vez más importante de la ciudadanía. Una democracia sustentada en la construcción de derechos ciudadanos integrales es de suma importancia para que sigamos hablando del tema. Vamos terminando, Adalit, siempre agradeciéndole por estar aquí con nosotros. Este seminario sobre acreditación universitaria, lo decíamos también al principio, que se inscribe en los 20 años de la Universidad Andina Simón Bolívar, manda también el mensaje, creo yo, de la importancia de la educación superior en nuestras sociedades. ¿Qué se lleva usted de esto, Adalit? Viendo el caso ecuatoriano. No sé si sea, ya que hablo del caso ecuatoriano, usando un poco la metodología de ciertas universidades, que es más bien casuística, que es posible llevarse para intentar replicar o perfeccionar. Por lo poco que escuché, no tengo un conocimiento profundo del tema, pero sí una gran preocupación porque vengo del mundo académico. Es que Ecuador tuvo la capacidad de mirar el problema de la liberalización tan abierta del sistema educativo y ponerla al día con exigencias que permitan una calidad educativa que aporte al desarrollo más adelante. Por supuesto que supone medidas fuertes, pero desde mi punto de vista medidas necesarias. No podemos hacer de la educación en ninguno de sus niveles un negocio. Siempre un servicio como la misma comunicación, es un servicio a la sociedad. Y en verdad que sociedades fuertes requieren una educación sólida, de altísima calidad. Y por lo que escuché, el Ecuador está encaminado en este proceso. Y lo único que yo puedo hacer es felicitarlos por lo que están haciendo en este ámbito. Como sociólogo, decía yo también que hay algunos pensadores, no solo de Ecuador, sino de muchas partes de este planeta, que más bien estamos asistiendo a una crisis civilizatoria. Así es. ¿Tiene estas características? Absolutamente, indudablemente. Es un cambio de era, como se suele decir. No es casual. Toda esta era de la información generó un proceso más bien de alineamiento en miradas individualistas, ligeras, basadas en el mundo del espectáculo y más allá de la capacidad de ser nuevamente humanos. Yo creo que la crisis civilizatoria más importante que estamos viviendo es la de repensarnos nuevamente como humanos. O sea, en la medida en que consolidemos esto, superaremos racismo, superaremos diferencias de territorios. Machismos. Absolutamente. Todas las posibilidades. Pero pensarnos como humanos supone pensar precisamente en summa causai, en una nueva civilización. Y acá la integración juega un papel de primer orden. Volver de Lima a Potosí va a costar, ¿no? Por el tema de la readaptación a la altura. Nosotros le llamamos el Sorocchi. Sí, yo sufro permanentemente, lastimosamente, del Sorocchi, pero
un buen mate de coca Sí. resuelve el problema. No está muy generalizado en el caso ecuatoriano, ¿no? Como en Bolivia, ¿no? El mate de coca. Ayuda de verdad, ¿no? No solo el mate, sino que es muy común en Bolivia. Masticar. Exactamente, el chachao, el acullico. Es muy común en reuniones de distintos niveles de la sociedad. Debe ser un vasodilatador, ¿no? Que ayuda al organismo, ¿no? Ayuda al organismo, genera momentos de encuentro. Ajá. Es un medicamento importante. Y es una práctica cultural ancestral. Muy arraigada además en el presente. Para nosotros la coca en Aymara es nuestra inalmama, es nuestra madre generadora de pensamientos y de cultura. Como la mama pacha, pero que Así digo, más referida a la naturaleza, ¿no? Exactamente, sí, tiene ese significado para nosotros y tenemos que recuperarle esta virtud sabia a la coca. Y no permitir que otros nos la quieran desvirtuar, ¿no? Exactamente. Vista desde afuera, ¿no? Bueno, a los que desvirtúan desde adentro y desde fuera. Tenemos acuerdo. que hacer un proceso fuerte de recuperación de las bondades medicinales y culturales de la coca. Muchas gracias, Adalid, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, Javier. Adalid Contreras, le reitero, boliviano, sociólogo, comunicólogo, el secretario general de la Comunidad Andina de Naciones, aquí por esta acreditación universitaria que se ha venido desarrollando, que mañana también está en la Universidad Andina Simón Bolívar. A usted siempre le agradecemos la compañía. Pásela bien.